Hola, bienvenidos a Un Ratito con Dios. Venimos a hablar de las Escrituras. Le voy a incluir las lecturas en la descripción abajo para que así puedan ustedes leerlas también. Bien, la primera lectura es del libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1 al 2 y 6 al 8. La segunda lectura es de la carta de Santiago, capítulo 1. Y de ahí tenemos varios versículos. Tenemos 17 al 18 y tenemos 21 al 22 y 27. Bien, entonces tenemos el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 1 al 8, 14 al 15 y 21 al 23. Bien. El tema de hoy es, ¿acaso nos hemos vuelto unos santurrones? Les voy a hablar más acerca de esto, pero me gustaría hablarles de por qué les voy a hablar de santurronería, ¿no? Jesús tenía un problema con esto. Habían varios grupos religiosos en el tiempo de Jesús. Bien, estaban entre los más prominentes los saduceos y los fariseos. Los saduceos era supuestamente el grupo más difícil, ¿no? Porque Jesús nos propone la resurrección. Eso quiere decir que después de morir nos promete que Él nos ofrece el regalo de volver a vivir, y esta vez para siempre. Los saduceos no creían en la vida después de la muerte, no creían en la resurrección. Por lo tanto, iba a ser un grupo bien difícil para Jesús. Más sin embargo, había otro grupo que se supone que fuera más fácil para Jesús llegar a sus mentes, y eran los fariseos. Los fariseos creían en la resurrección. Más sin embargo, los fariseos le dieron la pelea más fuerte en parte a Jesús. Los fariseos se conocían por personas bien devotas a Dios, tanto que se sabían la ley. Y para explicarles lo que significa esto, significa que ellos se conocían las lecturas, las escrituras del momento de pie a cabeza, se las sabían de memoria. Y según ellos seguían todas las indicaciones de lo que las escrituras le dictaban a ellos en su vida. Por lo tanto, ellos eran supuestamente expertos en seguir a Dios, en entender a Dios y en hacer su voluntad. Por lo tanto, ellos se sentían autoridades ante el pueblo judío de lo que era creer en Dios, seguir a Dios y hacer su voluntad. Y con estos que estaban tan seguros de sí mismos, de las interpretaciones de las escrituras y de sus vidas y sus prácticas y sus leyes, estos fueron los que le dieron la pelea a Jesús. Estos eran los que no se dejaban salvar. Estos eran los que no entendían el mensaje de salvación de Jesús. Bien, se obsesionaban con cosas pequeñas. Y el ejemplo en el Evangelio de Marcos es bien sencillo. Ellos observaban y criticaban y juzgaban a todo el mundo. Y en este momento lo cogieron en contra de los discípulos de Jesús. Bien, le decían, cuando vieron que estaban comiendo sin haberse lavado las manos, y en aquel tiempo tenían que lavarse las manos hasta los codos. Bien, era parte de las reglas, de las leyes. Y les dicen a Jesús esto, le dicen, ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Bien, Jesús le contestó esto. Le está diciendo en otras palabras, ustedes son unos santurrones. Bien, le dice, qué bien profetizó Isaías, le responde Jesús. Ustedes, hipócritas, cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí.
Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Bien. Y luego les dice lo que realmente es el mandamiento de Dios. Bien. Le dice, escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí mancha es lo que sale de adentro, porque del corazón del hombre salen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo, la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Y todas estas cosas son bien fáciles para que ocurran dentro del corazón de un santurrón. Bien. ¿Y qué significa ahora? Les quiero decir la definición. ¿Qué significa ser santurrón o ser santurrona? La definición del diccionario dice así: que muestran hipócritamente una devoción o una santidad exagerada o fingida. Bien, en otras palabras, los santurrones están enfermos con escrúpulos. Eso quiere decir que no ejercitan la virtud, sino que se sobrepasan y esclavizan a las demás personas, así como dice en Mateo 23:4, donde dice que cargan a la gente con reglas estrictas y difíciles de cumplir mientras ellos no quieren mover un dedo. Son fanáticos. Eso quiere decir que ellos son rígidos y creen que tienen la revelación completa de lo que es seguir a Dios. Por lo tanto, son inflexibles. Son fanáticos porque se van de pecho con lo que creen y le cierran las puertas al Espíritu Santo porque no permiten que Dios toque su corazón, que les dé nuevas revelaciones y que los convierta. Dejan de crecer, dejan de aprender, dejan de escuchar la voz del Señor, porque lo que agarraron y creen que es todo sobre la vida de la fe, lo defienden fanáticamente. Son legalistas, se obsesionan con las reglas. Bien, en otras palabras, son herejes, ¿no? Porque son básicamente pelagios. Siguen la herejía del pelagianismo, que se creen que es acerca de seguir estas reglas estrictamente lo que es la causa de salvación. Bien, y eso pasaba con los fariseos. Pero la pregunta más grande es, ¿acaso esto es lo que pasa con nosotros? ¿Acaso nos hemos vuelto inflexibles, criticones, juzgándolo todo? ¿Con qué cosas nos hemos obsesionado últimamente? ¿Cuáles han sido nuestras críticas de los demás? Bien, ¿acaso esas cosas realmente importan? ¿Son importantes materias de salvación? ¿O nos hemos vuelto unos santurrones, unos fariseos? Estamos impidiendo la salvación de nuestras almas y la salvación de los demás, por lo tanto. Tenemos que tener cuidado, porque todos nosotros en algún momento en nuestras vidas nos hemos vuelto algún santurrón. O sea, no nos neguemos a eso. No hablemos de santurrones como personas ajenas a nosotros. Nosotros también nos hemos vuelto unos santurrones de vez en cuando. Nos hemos vuelto personas
orgullosas, soberbias dentro de nuestra fe. Bien, nos hemos vuelto escrupulosos, donde miramos a los demás como personas inferiores en la fe, como personas que siguen a Dios de una manera inferior. Bien, nos hemos vuelto fanáticos. ¿Acaso nos hemos puesto a defender un punto sin realmente pensarlo? No porque hay que defender tal y tal cosa, pero realmente te has puesto a pensar por qué Jesús estaría a tu favor, por qué hay que defender esto. Bien, entonces tenemos que analizarnos a nosotros mismos para no caer en este fanatismo, en este ser fariseos. Bien, entonces las verdaderas reglas, bien, son aquellas que impiden que nosotros nos comportemos de manera que nos aleje de Dios. Bien. Entonces, quiere decir que dejemos de estar pendiente a tantas cosas exteriores, superficiales, nos volvemos tan superficiales y nos quedamos en las superficies y se nos olvida que hay que entrar en las profundidades de nuestros corazones para llegar a Dios. Y nos quedamos en maneras de vestir, bien, y pelamos a todos los que se vistan mal, bien, o criticamos asociaciones de personas, ¿no? O gustos de personas, o qué música escucha, con quién se junta, cuáles son sus amigos, ¿no? En dónde vive, dónde trabaja. Bien. Entonces, la mayoría de las cosas que atentan en contra de nuestra salvación salen de nuestro corazón. Y eso es lo que Jesús quiere aclararnos y recordarnos hoy. Bien. Moisés, en la primera lectura de Deuteronomio, estaba explicándoles a ellos que debemos de cumplir los mandamientos del Señor. Bien. Pero lo que quiere Dios es que los veamos como sabiduría y prudencia. Sabiduría y prudencia. Eso quiere decir que no es seguir los mandamientos como un batallón militar. Es saborearlos, interiorizarlos y ser prudentes. Porque la medida de cada persona es diferente. Y lo que necesito yo para la salvación puede ser un poquito diferente a lo que necesita mi hermano. Entonces, Moisés fue bien claro en Deuteronomios cuando dijo de seguir la ley. Que cuando nos vean, digan, en verdad esta nación es un pueblo sabio y prudente. Eso quiere decir que cuando seguimos de verdad a Dios, cuando seguimos de verdad a Cristo, nos volvemos sabios, nos volvemos prudentes. Y cuando nos volvemos santurrones, cuando nos volvemos escrupulosos, cuando nos volvemos fanáticos, nos volvemos ignorantes, necios, nos volvemos imprudentes y comenzamos a hacer daño. Comenzamos a hacernos daño a nosotros mismos y le hacemos daño a todos los demás. Nos hacemos daño a nosotros mismos porque nos cerramos a la revelación, nos cerramos al Espíritu Santo. Y le hacemos daño a los demás porque le proyectamos un ejemplo erróneo de lo que es seguir a Dios, de lo que es amar a Dios, de lo que es entender la vida de Dios.
Y si otras personas nos siguen en nuestro error, pobre de nosotros. Somos responsables de todo esto. Entonces, ¿cómo nos hacemos realmente gratos ante los ojos de Dios? Dice el Salmo. Bien fácil. Dice, el hombre que procede honradamente y obra con justicia. El que es sincero con sus palabras. Hay que ser honesto, hay que ser sincero, hay que ser transparente. Y que su lengua a nadie desprestigia, que no estás tratando de hundir a nadie, que no estás tratando de poner en contra a tu hermano contra otro para ganar favor. ¿Quién es grato ante los ojos del Señor? ¿Quién no le hace mal al prójimo? ¿Quién no difama al otro? ¿Quién no dice mentiras? ¿Quién no ve con aprecio a los malvados? ¿Quién honra a los que temen a Dios? ¿Quién será grato ante los ojos del Señor? ¿Quién presta sin esperar nada a cambio, ni tratar de sacar provecho de los favores ofrecidos? ¿Quién no espera que le agradezcan? ¿Quién no espera que lo honren? ¿Quién no espera que lo aprecien por lo que da? ¿Quién no acepta soborno en prejuicio de inocentes? Ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. Entonces, abramos nuestro corazón siempre para que el Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas. Llenémonos de eso, ¿no? Y no nos rijamos por escrúpulos, por santurronería, por fanatismo, por legalismos, por pelagianismos. No seamos prontos en criticar, porque la gracia de Dios se manifiesta a través de toda la creación. Y hasta aquellas cosas que creemos que no están correctas, tienen mucho que hablarnos a nosotros. Y quizás podemos aprender de ellas también. Dios me los bendiga a todos. Seamos santos, no santurrones.